esto que acaba de suceder no solo es histórico, sino que aquí los salvadoreños creo yo que tienen el poder, y lo han dicho en reiteradas ocasiones el presidente de la República, Nayib Bukele, y por supuesto lo reiteraron los diputados. Si a los salvadoreños de pronto no les gusta obviamente lo que está pasando, lo que está haciendo, pueden sin duda votar en 2027 y hay que decirlo tal cual, si ellos quieren sacar al presidente, quieren sacar a los diputados y que todo vuelva entre comillas a la normalidad, lo van a poder hacer sin ningún problema en 2027. Es decir, el poder lo tiene el pueblo salvadoreño, tal cual lo ha dicho el presidente Nayib Bukele. Es que ese es el punto, el ejercicio y lo que te convalida la situación es que se abre una posibilidad constitucional de competir. Eso es lo que ha ocurrido este día. Esa posibilidad no es que se le ocurrió a la Asamblea Legislativa, sino que esa posibilidad la gente la pedía. La pedía, claro. Entonces, en los mercados, en los parques, en las calles, en los barrios. Le está dando esa posibilidad y se van a someter a elecciones en el 2027 con un sistema democrático, con una autoridad electoral plural, y es donde ese ejercicio democrático que el pueblo salvadoreño va a hacer es lo que va a determinar el rumbo de las políticas del país para del 2027 para los próximos 6 años. Noticias en tiempo real. El Salvador acaba de hacer historia, ya que ahora el presidente Nayib Bukele se podrá reelegir de manera indefinida, gracias a los cambios en la Constitución que fueron aprobados esta semana. Todo lo que ha ocurrido este día en la Asamblea Legislativa es parte de un mandato que ha sido primero votado en las urnas en el 2021 y que fue reafirmado el 2024 en las urnas, y que mucha gente esperaba precisamente este tipo de reformas a la Constitución, con temas también adyacentes como el Parlacen, la salida del país del Parlacen, pero digamos que lo que genera más atención es el tema de la reforma constitucional en el tema de los periodos presidenciales y todas las reformas que van conexas a esta. Ese mandato que le da el pueblo a la Asamblea Legislativa va más allá de una reforma constitucional, y eso hay que decirlo. O sea, la gente pide un mandato de una reforma estructural del Estado, y por eso nosotros a lo largo de las legislaturas hemos venido viendo cambios en leyes secundarias, sí, cambios en el territorio, por ejemplo, la disminución de diputados, del territorio de tener 262 a tener 44 alcaldes. Entonces estamos frente a una reforma estructural del sistema político y una reforma estructural del Estado salvadoreño. ¿Qué pasa? Obviamente no puedes tocar la estructura sin reformar la Constitución. Entonces lo que los diputados están haciendo es prácticamente seguir esas reglas democráticas. Hubo una reforma constitucional que aprobó la legislatura pasada y que fue ratificada por esta legislatura, que fue la reforma al artículo 248, que es el que te da los procedimientos de cómo se reforma la Constitución. Eso fue aprobado, eso fue ratificado, y actualmente una sola legislatura puede presentar un acuerdo de reforma constitucional, y la misma legislatura puede ratificarlo, que es los pasos que está siguiendo la Asamblea Legislativa en este momento. Entonces nosotros y el pueblo salvadoreño no tiene que escandalizarse. Es un tema polémico, es un tema controversial si lo quieres ver así, pero simplemente está siguiendo las reglas del juego democrático que cambiaron, y que el artículo 248 de la Constitución les permite a los diputados con no menos de 10 personas presentar un proyecto de reforma constitucional a la Asamblea Legislativa, que sea votado por el Pleno Legislativo y que sea ratificado por la misma Asamblea Legislativa. Entonces, esas son las reglas del juego actualmente y son las que se han estado respetando. Aunado a esto, se vienen varias reformas. Claro. Que yo te quiero interrumpir porque lo que estamos viendo ahorita en pantalla es lo que está pasando en la Plaza Masferrer, acá en San Salvador, en la capital, y hay mucha alegría, y es precisamente esta iluminación con fuegos artificiales,
juegos pirotécnicos, lo que estamos viendo, por supuesto en pantalla. Hay mucha alegría y mucha celebración, obviamente, al respecto. ¿Por qué? Porque es bien importante decirlo. Esto que acaba de suceder no solo es histórico, sino que aquí los salvadoreños creo yo que tienen el poder, y lo han dicho en reiteradas ocasiones el presidente de la República, Nayib Bukele, y por supuesto lo reiteraron los diputados. Si a los salvadoreños de pronto no les gusta obviamente lo que está pasando, lo que está haciendo, pueden sin duda votar en 2027 y hay que decirlo tal cual, si ellos quieren sacar al presidente, quieren sacar a los diputados y que todo vuelva entre comillas a la normalidad, lo van a poder hacer sin ningún problema en 2027. Es decir, el poder lo tiene el pueblo salvadoreño, tal cual lo ha dicho el presidente Nayib Bukele. Es importante destacar que la plenaria va a regresar a las 8:45 de la noche. La proyección es una nueva plenaria, una nueva sesión plenaria que se va a estar realizando a las 8:45 de la noche, y vamos a estar también transmitiéndole en vivo todo lo que ocurra precisamente en este órgano de Estado. Perdón, retomando nuevamente es correcto, al análisis. y lo que te digo, las decisiones que han tomado los diputados este día simplemente son el reflejo de la expresión popular, y tú lo estás viendo con las celebraciones y mucha gente en sus hogares también seguramente, porque lo que pasa es que estás frente a la oportunidad histórica de darle un rumbo correcto al país, de tener cambios sostenibles en el tiempo, de crear un proyecto político a futuro. Sí. Un proyecto político que no necesariamente tenga que cambiar cada 5 años, como estaba la constitución actual y el sistema político actual, siempre respetando las reglas democráticas, porque aquí siempre van a haber elecciones, siempre va a seguir existiendo independencia de poderes. Claro, tiene el pueblo salvadoreño tiene el poder de decidir si se sigue o no. Absolutamente, claro. Entonces estamos en este proceso inédito, pero es parte de la expresión. Si tú tienes un proyecto político y estás pensando un nuevo El Salvador, tenés que cambiar las reglas del juego. Y tenés que hacerlo respetando la norma constitucional, las leyes secundarias y todo lo demás. Imagino que también vendrá un paquete de reformas electorales que es parte del complemento que van a desarrollar estas decisiones constitucionales, pero sencillamente estamos frente a la construcción de un nuevo sistema político en el país que ponga en el centro a la ciudadanía. Eso es importante. Se viene un reto importante para las autoridades electorales, claro que sí. Nosotros en este país y hemos tenido muchas misiones de observación internacional a lo largo de los años, y creemos y queremos que la comunidad internacional venga a ver las elecciones del 2027, en donde la expresión del pueblo será la que en las urnas va a decir si quieren al presidente Bukele por 6 años más o no. O si quieren a los diputados también. O si quieren a los diputados también. O sea, esto vamos a someternos. Primero, se cambian las reglas respetando el marco jurídico constitucional, porque ya hubo una reforma al artículo 248, ya quien te lo quiera explicar de otra manera, pues ya está hablando en abstracto, porque la reforma real y las reglas reales están ya definidas en la Constitución, que la Asamblea puede presentar el acuerdo de reforma y la misma Asamblea podrá ratificarlo, y de aquí en adelante lo que estás viendo es que se va a someter nuevamente el presidente Bukele al juego democrático, a las urnas, que es donde la voluntad soberana se expresa. Cada 3 años nosotros vamos a las urnas y votamos por diputados y alcaldes. Esta vez vamos a ir nuevamente, pero en unas elecciones inéditas, y vamos a poder votar por diputados, alcaldes, pero también por el presidente. Claro. Entonces los demás partidos políticos podrán presentar sus candidatos, podrán presentar sus fórmulas presidenciales y podrán competir. Es parte de que el juego democrático pasa porque la voluntad soberana se ve expresada en las urnas. Entonces, es en ese sentido que la comunidad internacional debe ser bienvenida para que vengan a acompañarnos, así como nos han acompañado en otros procesos electorales. La autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral, tiene mucho trabajo que hacer, porque cuando mayor transparencia hay, mayor legitimidad en los resultados. Cuando tú permites las reglas del juego, cuando permites que otros candidatos se inscriban y comiencen en la competencia política, y dejas la decisión absoluta, porque eso es lo importante, que en el juego democrático la decisión absoluta tiene que estar en el votante, en la ciudadanía, en el pueblo salvadoreño. Ellos serán
los que tomen la decisión a la larga. Aquí se está tomando una decisión que también goza de legitimidad, porque son los diputados electos por el pueblo salvadoreño. Claro. No son otros diputados, o sea, es la gente, quienes están ocupando una curula en este momento, son los diputados que fueron a elecciones el año pasado, 2024, y la gente dijo, nosotros queremos esa mayoría en la Asamblea Legislativa, y le dieron una mayoría aplastante a Nuevas Ideas. Entonces, ellos están actuando, además de tener la guía, digamos, de respetar la norma constitucional, también tienen el respaldo que obtuvieron en las urnas del 2024 para tomar este tipo de decisiones. Por eso es que yo digo que estamos frente a una reforma que va más allá de una reforma constitucional, sino una reforma estructural del sistema político y del Estado salvadoreño. Lo que pasa es que no puedes tener los diferentes resultados si venís haciendo lo mismo. Es que, en pocas palabras, básicamente por ahí le voy a la lectura. Si vas a plantear un proyecto político que sea sostenible en el tiempo, que tenga una visión definida, que tenga rumbo, que te ha dado resultados, tenés al menos que permitir que el pueblo decida si sigue ese rumbo o lo cambia. O sea, que la gente tenga el poder de una reelección presidencial. Y fíjate que esto se sostiene en que si tú ves el proyecto de reforma constitucional que se presentó y que se votó en la Asamblea Legislativa, inicia con el artículo 75. Y 152, ¿no? Después pasa por el 80, y después se va al 152, que es el de las prohibiciones y todo eso. Claro. Pero en ese ínterin que salta del 80 al 152, no se toca, y esto es importante que la gente lo sepa, no se toca el artículo 88 de la Constitución. Ese quedó tal cual, y me voy a permitir leerlo. Adelante. El artículo 88 de la Constitución te dice: la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación a esta norma obliga a la insurrección. ¿Por qué no se reforma ese artículo? Si aquí te quieren vender que vamos a vivir en una dictadura, entonces hubieras reformado este artículo y hubieras quitado la alternabilidad. Claro. Deja sin tocar este artículo, porque la alternabilidad... O sea, si quisieras una dictadura, tocaras. Quitas este artículo y ya le quitas la relevancia a la alternabilidad. Pero lo has dejado intacto, tal cual. Lo has dejado intacto en este proyecto de reforma, pasas a 75, 80 y luego saltas al 152, porque la alternabilidad va a seguir existiendo. ¿Y cómo vas a garantizar esa posibilidad de alternabilidad? En elecciones. Exacto. En elecciones. Cuando competís el candidato presidente, Nayib Bukele, versus los otros candidatos que se inscriban. Eso te garantiza que la alternabilidad o no es decisión del pueblo salvadoreño. Entonces, cuando tú analizas la reforma, aunque sea en un primer momento, llama la atención que no se toca ese artículo. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Que el sistema democrático sigue existiendo. Exacto. Con la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder, porque vas a ir a elecciones y van a inscribirse competidores y va a ser el pueblo salvadoreño el que en las urnas decida si le da continuidad a un proyecto político o inicia un proyecto político diferente. Claro. De hecho, hay que recordar que la Constitución de 1983, de hecho, limitaba precisamente ese derecho a los salvadoreños. Es decir, que pudieran tener ese poder de decir, bueno, si a mí me gusta cómo están haciendo las cosas, si tengo los resultados que realmente estoy esperando y las condiciones de vida han mejorado y están ahí y se está transformando el país, ¿por qué no seguir? Lo puedes ver como una limitante, claro que sí. Porque si tú tienes un proyecto político pero ya no puedes votar por él, entonces le estás coartando en cierta forma la libertad de decidir. La libertad de decidir. Entonces, si permites que el proyecto político continúe, y si tú quieres darle ese catálogo a la población y a los votantes de que puedan decidir si continúan por un rumbo o cambian, es parte del juego democrático, pero si le quitabas esa posibilidad, es una forma, es un enfoque de ver esa situación que le estabas limitando en cierta manera la posibilidad de decidir por el rumbo que la gente quiere. Claro. Porque le cerrabas la puerta definitivamente así, ¿verdad? Entonces, entre este tipo de reformas te da para muchos análisis. Hay que ser bastante objetivos con esto, pues no podés, si estás a favor, no puedes tomarlo con emoción
Y si estás en contra tampoco lo puedes satanizar. Pero yo te puedo asegurar que este tipo de reforma y por el tipo de sistema electoral que tenemos en el país, no significa en automático, como te querrán hacer ver los opositores, que caes en dictadura. Sí. ¿Por qué? ¿Quiénes te proponen a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Quiénes son los que están electos? Propuesta de Arena y propuesta del FMLN. Son los que están en el organismo electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, y son los que van a dirigir y administrar estas elecciones a las que vamos en el 2027. Son las propuestas de ellos, ¿sí? ¿Quiénes son los que te conforman si te vas al sistema electoral propiamente dicho? ¿Quiénes son los que van a conformar las mesas de las juntas receptoras de votos? Las propuestas de los partidos políticos. ¿Quiénes van a tener representación de vigilancia y quiénes tienen vigilantes en la Junta de Vigilancia Electoral? Los partidos políticos. Entonces quiere decir que el sistema político salvadoreño sigue siendo pluralista, y si es un reto, claro que lo es, pero la autoridad electoral está conformada y van a tener posibilidad los otros partidos de tener presencia tanto en la Junta de Vigilancia como en los organismos electorales temporales, que son las juntas receptoras de votos, que es el más pequeño, juntas electorales municipales, juntas electorales departamentales, y ya lo tienen en el Tribunal Supremo Electoral. Claro, yo de hecho quiero reiterar en el análisis también lo que yo decía al inicio, es decir, esto es sumamente clave porque si de pronto a cualquier salvadoreño que nos está viendo no le gusta, obviamente lo que ha presenciado, lo que ha leído, lo que ha visto, lo que por supuesto se está transmitiendo, cada uno de los salvadoreños va a poder votar en 2027. Por sí, y repito, quieren sacar al presidente y no les gusta, lo pueden hacer perfectamente. No les gustan los diputados, lo pueden hacer perfectamente, porque obviamente esta reforma lo que hace es que la población tiene el poder de reelegir a los funcionarios que quiera. Es decir, lo dejo ahí en el análisis. Y si ellos quieren que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad, por supuesto lo pueden hacer. Es decir, hoy más que nunca, creo yo que así como también está conformado el sistema político, obviamente, incluso también el sistema político electoral, que obviamente pueden venir reformas más adelante a esto, me imagino yo, sí. Le da el total autonomía, total poder, como siempre debió haber sido, a cada uno de los salvadoreños. Sí. Luego vienen ahí las reformas que tienen que complementarse de ley secundaria para poder ejecutar la reforma constitucional. O sea, la reforma constitucional va a quedar aprobada, ya está aprobada, de hecho, va a ser ratificada, y una vez ratificada, pues se convierte en la nueva constitución, se convierte en esos artículos en norma de jerarquía constitucional. Entonces se deberán adecuar normas secundarias para poder echar a andar esa decisión constitucional que está en la norma primaria, que es otro elemento importante que está surgiendo, y que creo que esto mucho de la población lo pedía, es que el periodo presidencial se alarga un año. Nosotros aquí vivíamos y vivimos permanentemente en elecciones. En constantes elecciones. En constantes elecciones, y eso te genera un desgaste tanto en los partidos políticos, los candidatos, y mucho más en la población. Ya, a ver, sin contar obviamente los gastos económicos, el costo económico. Claro. El costo económico es un factor también. Sin embargo, yo soy, bueno, que conozco la materia, sé que las elecciones son caras. Claro. Y las buenas elecciones siempre son caras. Sin embargo, no podemos estar en un sistema de desgaste permanente, ¿verdad? Te permitirá tener definidos 2 tipos de elecciones, y que cada 6 años van a confluir. En los ciclos electorales tal cual estaban diseñados en el sistema anterior, era cada 15 años que se daban elecciones generales. O sea que como era un sistema de 3 años para alcaldes y diputados y de 5 años para presidente, cada 15 años tenías elecciones conjuntas o elecciones generales. Pero, ¿qué es lo que te pasaba? Habían elecciones que terminaba el tercer año de alcalde, y al segundo año, alcaldes y diputados, al segundo año de mandato entrabas a presidencial. Y ahí el presidente tenía 2 años de estar en el poder, y entrabas otra vez a elecciones legislativas. Y así estaba, o sea que tenías elecciones cada 2 años, prácticamente, en resumen. Entonces, ¿qué te tocaba estar? Y lo que pasa es que nosotros vemos la elección, pero antes de la elección, el año preelectoral es de mucho movimiento
en preparación de elecciones, cartografía electoral, preparar a la gente que va a trabajar en mesa, preparar la campaña, las elecciones internas de los partidos. La entonces, logística, claro. En resumen, como estabas en esos periodos de 3 y 5 años, prácticamente estabas cada 2 años en elecciones, pero un año es el preelectoral, tú tenías que estar permanentemente en preparativos de elecciones. Entonces, limitaba también de cierta forma que los proyectos políticos se desarrollaran, claro. Tanto el alcalde y más del presidente. Claro, ¿verdad? Tenías corto tiempo. Es correcto, los tiempos demasiado cortos. Ahora esta reforma va a permitir que el proyecto político sea más extendido, con la diferencia que va a tener siempre una elección intermedia de diputados y alcaldes, en los que si la expresión popular también, ¿verdad? El sistema político salvadoreño tiene pesos y contrapesos, y eso es importante señalarlo y reafirmarlo. El presidente no tiene el poder absoluto, depende de que sus proyectos de ley, las cosas que se envíen de la aprobación legislativa, el presupuesto general de la nación, por ejemplo, sí. La elección de los funcionarios de segundo grado, estamos hablando de fiscales, procurador, el fiscal, procurador, los magistrados, bueno, el mismo régimen que seguirán teniendo esa facultad los diputados. Claro. ¿Qué es lo que te quiero explicar con esto? Si estás en un sistema que el presidente va a tener 6 años y la gente decide algún cambio en las elecciones intermedias, esos diputados que se elijan podrán cambiar magistrados, podrán elegir nuevos magistrados, podrán elegir un fiscal. Entonces, esa parte también te garantiza la independencia de poderes. Ahora, si la población, tal cual lo ha hecho en el 2021 y en el 2024, dice y les exige prácticamente a los diputados que se siga un proyecto político liderado por el presidente, entonces, que en este momento se llama Nayib Bukele, sí. Pero cuando alguien más gane las elecciones también va a ser un proyecto político y va a tener estas mismas reglas del juego. Entonces eso es algo muy importante, porque la Asamblea Legislativa sigue teniendo esa representación y ellos van a seguir siendo renovados cada 3 años. Ahora bien, yo quiero también hablar de esta reforma al artículo 80, que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando, que era el tema de la eficiencia y el ahorro que el tema de las elecciones tiene para el país. El hecho de eliminar, por ejemplo, la segunda vuelta electoral. Y pongo como ejemplo, esta segunda vuelta normalmente, algunos datos hablan de $50 millones que puede costar obviamente una segunda vuelta. Mira, técnicamente hay 2 grandes sistemas o sistemas de fórmulas para elegir los cargos de elección popular. Los sistemas mayoritarios y los sistemas proporcionales. Claro. El sistema mayoritario es el que teníamos y seguimos teniendo, vamos a seguir teniendo para las elecciones presidenciales, y el sistema proporcional que se tiene para los diputados. Lo que vamos a cambiar es, dentro de los mismos sistemas mayoritarios, vamos a pasar de un sistema de mayoría absoluta o de balotaje, que se llama balotaje o de segunda vuelta. El balotaje es segunda vuelta, que te requiere una mayoría absoluta, es decir, el 50% de los votos válidos más un voto para elegir presidente en primera vuelta. Existen sistemas de mayorías relativas. Vamos a pasar a un sistema de una mayoría relativa, de mayoría simple. El que tiene más votos gana la presidencia de la República. Hay algunos que te exigen un 30%, 35%, y digamos, de los votos válidos, si no alcanzas el 35%, tenés que ir a balotaje. Hay algunos sistemas, hay variedad de sistemas. Hay otros sistemas que tienen mayoría reforzada, que te piden el 50% más 1, pero como hay a veces territorios grandes en países, necesitan haber ganado también un porcentaje de los territorios, sí. Porque las concentraciones siempre están en la capital, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, aunque alcances la mayoría, pero si solo la alcanzaste en la capital, esos son los mayoría reforzada. Creo que Nigeria tiene un sistema así. Además de que alcanza el 50%, tiene que tener en algunos territorios, en algunos estados, lugares, haber alcanzado también mayoría para que se considere electo el presidente, para que no solo sea representativo de donde está la mayoría de la población, ¿verdad?
sino que también darle voz a esos lugares. Nosotros pasamos siempre en una fórmula de mayorías, un sistema mayoritario, pero ya no se va a requerir el sistema del balotaje, ya no se va a requerir la mayoría absoluta del 50% más uno, sino que el que saque más votos, tal cual estaban las elecciones de alcalde y están actualmente, que se llevan, nada más que el sistema de alcaldes tiene una mixto, porque hay por los consejos plurales, hay otras fórmulas que se aplican, pero por regla general, quien saca más votos se lleva a la alcaldía, ¿verdad? Y la mayoría del consejo. Entonces, en el caso de la presidencia de la república, quien saque más votos va a ser presidente. ¿Qué es lo que te dice eso? Pues que hay más facilidad de acceder al poder. Porque si tú tienes la ventaja electoral en las urnas, vas a llegar a la presidencia de la república. Antes el sistema de balotaje permitía que hubiesen alianzas político-electorales para en una eventual segunda vuelta, los dos partidos que quedaban en competencia, además del ahorro, que es un gasto en la segunda vuelta, también te generaba alianzas que no gustaban mucho a la población. Alianzas en las que para ganar en una segunda vuelta cedías ministerios, cedías instituciones. Y había una repartición. Claro. Cedías instituciones para garantizar gobernabilidad. Mira, ahí te vamos a apoyar después en la asamblea, o te vamos a dar la Corte de Cuentas, te vamos a dar un par de magistrados. Entonces, porque como era tan necesario alcanzar en la segunda vuelta, vencer al contrario, porque como no había, además de que resultaba caro para el país, también se prestaba a un sistema de negociaciones en los que la población común y corriente no entraba. Entraban las cúpulas partidarias, ¿verdad? En las que se reunían las cúpulas de los partidos de izquierda, de derecha, de aquellos momentos, y te decían, apóyame en esta segunda vuelta y lleva a tu gente para que venzamos al otro, ¿verdad? Claro. Peor aún, el sistema, esto es grave, el sistema de balotaje permitió que algunos partidos políticos buscaran alianzas político-electorales con las pandillas. Con las pandillas. Y si tú ves, en la última elección que fuimos a segunda vuelta, que fue Norman Quijano versus Sánchez Serén, hay una gran cantidad de votos que se fueron a aquel lado, y después nos hemos dado cuenta, y el pueblo salvadoreño se ha dado cuenta, que hubo reuniones de ambos partidos con las pandillas, buscando apoyos político-electorales. Entonces, además de que te representa un costo elevado para el país, ese sistema de balotaje te demostró que habían alianzas, tanto político-electorales entre partidos, y peor aún, entre grupos al margen de la ley, llámese pandillas. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que el sistema no está beneficiando a la población. El sistema de tal cual estaba marcado de balotaje, no era que de verdad la población elegía en segunda vuelta, sino que se prestaba a negociaciones oscuras, que tú y yo y que la población en sus casas no sabía, y que nos hemos dado cuenta después. Entonces, si cortas ese sistema, estás cortando, además de que le ahorras al país una eventual segunda vuelta, estás cortando la posibilidad de que cúpulas partidarias negocien votos por vidas de salvadoreños. Como ocurría antes. Como ocurría antes. Precisamente, muy buen análisis y muy buen punto, de hecho, ese que tocaste. Ahora bien, el tema también de eliminar la segunda vuelta también simplifica mucho el sistema electoral como tal de nuestro país. Y esto es un método que de hecho varios países, como por ejemplo los Estados Unidos, lo utilizan. Sí, sin embargo los Estados Unidos tienen un sistema de colegios electorales. Claro. Entonces varía un poco. Es un poco más complicado porque no es un sistema de voto directo tal cual tenemos nosotros. Ellos es un sistema más complejo y es de voto indirecto, donde la gente vota en colegios electorales y según la cantidad de votos que ha sacado ese colegio, que tiene unos delegados, tienen que votar en la elección presidencial. Pero funciona de esa manera. En los Estados Unidos no hay segunda vuelta, son los colegios electorales. Cuando se alcanza el número de delegados, se declara la elección, ¿verdad? Creo que nos parece, porque Honduras no tiene sistema de segunda vuelta. Quien saca más votos gana, van a elecciones en noviembre. Ese lo tengo fresquito porque ellos están en elecciones. Tiene sus desventajas, si lo quieres ver así. Para ser objetivo en el análisis, algunos te dicen que
se corre el riesgo de que se pierda legitimidad. ¿Por qué? Porque un candidato presidencial que alcance el 20%, el 25% de los votos y no haya nadie más que llegue a esos votos, pues se elige presidente. Claro. Pero creo que ese es otro de los retos que se tiene en el país, que siempre se tiene que aumentar y tenemos que hacer que la población participe en las elecciones. Claro. Eso se ha garantizado, por ejemplo, ahora que votan nuestros hermanos salvadoreños en el exterior. De la diáspora. Claro. De la diáspora, a través del sistema de votación remoto y electrónico presencial y remoto por internet, que te garantiza participación. Eso también te eleva los niveles y te da la legitimidad en las votaciones, en la participación. Por supuesto. De hecho, lo que estamos viendo en pantalla de Pueblo Salvadoreño, y vamos a cortar un poco el análisis, es precisamente en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Hay muchísima alegría de los salvadoreños que están ahí concentrados, están viendo estos fuegos artificiales, están quemando también fuegos artificiales, y esto es parte obviamente de esta celebración, de esta alegría que por supuesto los salvadoreños tienen al enterarse precisamente de esta noticia, de que ellos mismos van a poder tener hoy sí el poder para poder decidir y decir, bueno, quiero continuidad del presidente Nayib Bukele, bueno, quiero continuidad de los diputados, bueno, quiero que continúe obviamente este alcalde, este consejo también municipal. Es decir, existe el poder de los salvadoreños y este poder se está festejando precisamente con las imágenes que estamos viendo a esta hora de la noche, cuando el reloj puntualiza a las 8 de la noche con 44 minutos. De hecho, les recuerdo que a eso de las 8 de la noche con 45 minutos va a celebrarse una nueva sesión plenaria. Vamos a estarle dando todos los detalles precisamente de lo que se hable en este órgano de Estado. Así celebran los salvadoreños, pueblos, para los que nos están viendo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo de que por supuesto se han dado estas reformas históricas, por supuesto, a la Constitución. No solo veíamos la celebración en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, sino también lo vimos hace un par de minutos también en la zona de Maferrer, que también es uno de los puntos de la capital donde se está celebrando precisamente esta noticia. Tú hablabas de algo, mi querido Juan, que es de participación de los salvadoreños en las elecciones. Y hemos visto cómo antes de la llegada del presidente Nayib Bukele a la contienda política en la presidencia, veíamos precisamente una baja participación en las elecciones. De hecho, veíamos que probablemente las presidenciales eran, digamos, las que medio lograban despuntar en cuanto a participación, y bueno, veíamos también a las diputadas y alcaldes antes también que era sumamente baja. Estas reformas que se han hecho a la lectura de garantizar la participación de los salvadoreños en elecciones, ¿cómo la ves? Lo que pasa es que has ido preparando el sistema para que participen los salvadoreños. Y uno de los ejemplos para aumentar la participación ha sido precisamente la reforma, bueno, la creación, mejor dicho, de la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, que te habilita a todos los salvadoreños que tengan la edad apta para votar, que sean ciudadanos salvadoreños, independientemente vivan dentro del territorio, tengan su DUI dentro del territorio del país, aunque vivan fuera, y tengan su dirección fuera del país, poder participar, sin necesidad de más trámites de los que tú y yo hacemos, que no hacemos ningún trámite. Eso históricamente ha venido cambiando. Antes tenían que sacar un carnet electoral, tenías que empadronarte incluso a nivel nacional, y a los salvadoreños les pusieron muchas trabas en las elecciones precisamente de 2019, que hicieron un ejercicio de voto postal. Sin embargo, tenías que llenar un montón de requisitos y la participación fue bajísima. Entonces, con la aprobación de la nueva ley, le está garantizando a los salvadoreños desde el exterior que puedan votar. Entonces, has estado preparando el sistema para que la gente acuda a las urnas masivamente. Siempre va a ser un reto en nuestros países el hecho de votar. Hay gente que por A o B razón o se va para la playa, o su religión no les permite votar, o no le toman relevancia. Entonces, eso es uno de los retos que tiene el sistema como tal y que lo ha tenido a lo largo de los años, y que se vuelve, con este tipo de reformas, se vuelve necesario también que esa participación venga. Te hablaba del tema de la legitimidad al desaparecer el sistema de balotaje.
pero es una cuestión que no ocurre en el caso del presidente Bukele, por ejemplo. Sí. En las elecciones de 2024, más del 85% de los votos válidos en general lo tiene, o sea, es un gobierno completamente legítimo, tiene legitimidad sobrada. Claro, de hecho fueron cifras históricas, nunca antes vistas. Y de los salvadoreños en el exterior, el 98%. Sí. O sea, ahí es donde tú contrastas en el análisis los argumentos, porque te van a decir, miren, si eliminas el sistema de balotaje, corres el riesgo de que se elija un presidente con bajos niveles de popularidad, y que carezca de legitimidad, que es una cuestión distinta a legalidad. Sí. Porque cuando o de pronto se puede venir al análisis y decir, el país está dividido. Sí, entonces, porque cuando digamos, si tenés índices bajísimos, tenés legalidad. Surge alguien con el 25% de votos, tenés legalidad, pero careces de legitimidad. En el caso del presidente Bukele, el argumento es contrastable, porque sus elecciones han sido, bueno, en el 2019 en primera vuelta, superando a todos los demás partidos que si lo sumabas no alcanzaban, y en las elecciones del 2024 el 85% de los votos válidos. O sea que los otros no es que se dividían el 15% restante, sino que ahí estaban votos nulos, impugnados y todo lo demás. No es que había una fuerza política que te daba el otro 15%, no, alcanzaron menos del 2%, creo que el FMLN rozó el 2%, si no mal recuerdo, de la participación electoral en general. Es decir, que tenés un gobierno, además de legal, legítimo. Un elemento importante de lo que va a ocurrir en la transición de estas reformas es que el presidente solo va a tener de este segundo periodo 3 años. 3 años porque en el 2027 se va a someter a para 2029. ¿no? Eso hay muchas personas que me han preguntado y me decían, mira, ¿por qué no les extendieron mejor a los diputados 2 años más y que fueran en el 2029 elecciones todos? Me preguntaban personas, ¿verdad? Lo que pasa es que las elecciones, el mandato constitucional no lo puedes extender. En este caso, porque, y me dice, pero es que la Constitución es clara, ¿no? Precisamente la reforma te va a cambiar de 5 a 6 años y te da un artículo transitorio. Y ese artículo transitorio forma parte del acuerdo de reforma constitucional, sin embargo, solo se va a aplicar esta vez, pero tiene jerarquía constitucional. Entonces, por Constitución, vas a poder reducirle esos 2 años. Por Constitución no lo pudieses alargar, porque no tenés ese mandato. En cambio, reducirlo sí podrías, porque estaba para 5 años, lo vas a tener a 3, con una norma de relevancia constitucional. Claro, es también cuestión de lógica, ¿no? Es cuestión de lógica, pero es que lo que pasa es que vendrán argumentos, claro. Pero lo que te quiero decir es algo que es sostenible. Vendrán argumentos y podrán gente estar en contra, y es normal en una democracia. Claro. Va a haber gente que esté a favor. Lo que pasa es que... Pero por eso decía yo el hecho de, perdón, que te vuelvo a interrumpir, y perdón que insiste en este tema, es decir, por eso es de que yo digo, si hay salvadoreños que de pronto no les gusta esto que está pasando, tienen la oportunidad en 2027 de poder darle vuelta a la olla, como dicen los buenos salvadoreños. Es que esa es parte de un punto importante. En el análisis tú tienes que superar la dualidad de posiciones. O sea, tenés que superar de que si es bueno o es malo, o si sea, porque en todo eso hay una escala de grises. Si vas a hacer un análisis objetivo, tenés que explicar todo lo que está pasando, y lo real que está pasando es esto que yo te estoy contando, que se han seguido las reglas constitucionales, que la Asamblea Legislativa tiene toda la potestad de hacer las reformas, que las reformas respetan la alternabilidad en el poder que te dice el artículo 88, que esa alternabilidad se garantiza en elecciones libres, limpias, plurales, donde puedan participar todos los que quieran. Todos esos elementos son los que se pueden analizar. Ya si no me cae bien el presidente, no me caen bien los diputados o todo lo demás, esas ya son valoraciones subjetivas que no pueden contaminar el análisis, o que te pondrás a decir en abstracto, yo hubiese querido que hicieran un referéndum, o yo quisiera que hubiera un referéndum revocatorio y todo. Creo que son discusiones que podrían venir a posterior, pero son en abstracto, ¿ya? Lo real es lo que estamos nosotros viendo, que incluso es un análisis mucho más profundo de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Claro. Esta, digamos, es una primera reacción en la que yo sinceramente hago un llamado a la tranquilidad, a ver con objetividad, a ver cómo están las reglas democráticas respetadas, que en el 2027 se van a someter
a las urnas los candidatos, y el presidente Bukele obviamente, y será el pueblo salvadoreño el que decida, ¿verdad? Claro. Es parte de las reglas y el juego democrático. Claro, son las 8 de la noche con 53 minutos. Miren, estamos esperando obviamente lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Le reitero, le recuerdo, para los que recién nos acaban de sintonizar, que a las 8:45 de hecho se esperaba, mejor dicho, que por supuesto se reúna nuevamente la Asamblea, los diputados de la Asamblea Legislativa en una nueva sesión plenaria. Así que vamos a estar pendientes, estamos a la expectativa. Cuando empiece obviamente esta transmisión se la vamos a estar contando, se la vamos a estar mostrando también a todos los salvadoreños. Juan, establecer también un ajuste transitorio, digamos, para la reorganización del calendario electoral creo que es sumamente primordial. Digo, ahora que ya se hizo este cambio. El Tribunal Supremo Electoral ha venido haciendo algunos movimientos que la ley le solicita hacer. Obviamente tiene que replantear todo, por ejemplo, el PLAGEL, el Plan General de Elecciones, que ellos lo van armando y lo tienen planificado con anterioridad. Entonces tienen que modificar los tiempos. Por ejemplo, no tenían en el radar inscripción de candidatos presidenciales, convocatoria a elecciones de candidato presidencial, convocatoria de elecciones internas de los partidos, convocatoria a elecciones como tal. Entonces todo eso se tiene que adecuar en el Plan General de Elecciones, y el Tribunal Supremo Electoral es el único ente en el país, es la máxima autoridad en materia electoral, entonces tendrá que replantearse. Por eso es que ese artículo de transición es importante, porque de ahí saldrán las herramientas que el Tribunal Supremo Electoral va a requerir para echar a andar la reforma. ¿Ya? Porque sin ese transitorio, las normas, el Plan General de Elecciones no estaría adecuado, porque la convocatoria de elecciones y todo lo demás, las demás reformas adyacentes que la ley secundaria tiene que hacer, quedarían en el aire. Entonces le da relevancia constitucional para que pase el tribunal y pueda hacerlo o bien con un decreto transitorio para algunos elementos, o reformar el Código Electoral, que yo sigo insistiendo que es uno de las leyes que se deben cambiar eventualmente, pues, ¿verdad? En algunas cosas. Que seguramente se va a hacer. Entonces, que seguramente se va a hacer, pero tenés que adecuar esas reglas del juego a esta reforma constitucional, ¿verdad? En el tema, ahorita te puedo decir, en el tema de convocatoria de elecciones, por ejemplo, va a tener que llamar a elecciones generales, tal cual le hizo en el 2020, finales de 2020, no, el 2023 hizo convocatoria de elecciones. Y esa fecha, 6 meses antes de esa fecha, los partidos políticos tienen que convocar elecciones también para sus autoridades y para sus candidatos de elección popular. Entonces, como ahora vas a tener que hacer una convocatoria general nuevamente, tenés que adecuar toda la planificación que tenés, pero ahora hay más tiempo, pues ahora hay mucho tiempo, todavía está todo lo que resta de 2025 para poder adecuar, y para que ya en 2026, que es año preelectoral, puedas echar a andar con todas las de la ley y con todas las reformas que necesites como tribunal para echar a andar las elecciones. Claro. Por eso decía yo que uno de los retos más grandes lo tiene el tribunal. Lo tiene el tribunal, claro. No solamente por la transparencia que debe de tener todas las elecciones, sino que también los preparativos que tiene que hacer en un escenario distinto en el que vuelve a tener elecciones generales. Claro. De hecho, hay algunos comentarios que estoy viendo en redes sociales y hablan aquí, por ejemplo, algunos salvadoreños dicen, le da la opción al pueblo para elegir continuar con su gobernante, si así lo desea, en elecciones libres y democráticas. Sí, dice, la reelección ya existe, dice, de hecho a nivel local. Dicen por acá, si un alcalde y un diputado puede reelegirse varias veces, ¿por qué el presidente Nayib Bukele no lo puede hacer? Si tiene el apoyo de la población, dicen por acá en redes sociales. Gracias de verdad a todos ustedes que están conectados con nosotros y nos están acompañando en este análisis. Les recordamos siempre seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Nos encuentra, por supuesto, esta transmisión en vivo en TikTok y, por supuesto, en YouTube. Ahí está abajo la cuenta de Noticiero Salvador SB y, por supuesto, acá está la cuenta de TikTok también para que nos siga. Interesante el análisis que hace la gente, de hecho, en redes sociales, diciendo precisamente si los diputados y los alcaldes pueden las veces que quieran, ¿por qué el presidente no lo puede hacer, tomando en cuenta que tiene un amplio apoyo
de la población. Sí, lo que pasa, y esa de las cuestiones a las que obedecía la Constitución tal cual estaba redactada anteriormente, ¿verdad? Nosotros habíamos tenido dinastías que gobernaban el país, luego tuvimos una época de militarismo y toda la cuestión, y algunos te quieren satanizar diciendo, cuando hablas del tema reelección, como que le soltas una bomba, ¿verdad? Como que comienzan a atacarlo y todo. Pero son realidades distintas, ¿verdad? Son realidades distintas. En este momento nosotros en el país no vivimos en donde hay una oligarquía que toma decisiones y dice qué hacer, sino que el poder y las políticas públicas están en el centro del ciudadano común y corriente, que es el que, por ejemplo, en temas de seguridad te respalda y vive una realidad distinta. Ahora, antes, si tú te fijabas, por ejemplo, la seguridad estaba en las colonias donde hay matinero, pues, donde había matinero, ahí ellos gozaban de seguridad, no tenían ningún problema, pero las comunidades, allá en Soyapango, en Ilopango, no gozaban de esa seguridad. Sí. Entonces, ahí es donde tú comienzas a pensar que el esquema democrático va mucho más allá de elecciones, porque tú no puedes decir, venían misiones de observación electoral y te decían que las elecciones habían sido democráticas, pero ¿cómo puedes decir que gozabas de una democracia? Te estaban matando 20 personas al día, ¿verdad? Claro. Tenías la tasa más alta de asesinados por cada 100,000 habitantes. Entonces, como te digo, el análisis es bastante profundo, pero la gente te pregunta cosas como esas. Entonces, el sistema estaba diseñado para evitar que alguien que estuviera en el poder y no lo estuviese ejerciendo en favor de la gente, tuviera una continuidad, ¿me entendés? Entonces, por eso tenía algunas llaves, porque estaba pensado, esa constitución se aprobó en el 83, pero se dialogó todo el 82, sí. En el periodo de que ya estábamos en guerra. Entonces, incluso tiene algunos resabios que era casi, si hasta querían poner en la constitución que se prohibía el comunismo y todas estas cosas que eran ideologías y como lo demás. Entonces, ahora ha cambiado la visión. Yo soy de los fervientes, de las personas que creen fervientemente en la democracia. Creo que el poder reside en el pueblo, y siempre y cuando, y por eso es que yo recalco el papel del Tribunal Supremo Electoral como reto, porque las elecciones tienen que reunir requisitos, elecciones libres, limpias, plurales, transparentes, claro, con toda la participación, y eso es lo que te garantiza que el sistema continúe. Entonces, claro. Entonces le das la posibilidad a la gente de elegir, pero le estás garantizando que esa elección que hacen al momento de votar es lo que la voluntad del pueblo quiere. Claro. Entonces, en aquel momento no era así. Había un Consejo Central de Elecciones y había una época del militarismo que te llenaban las urnas. Pues, claro. Ahora hay controles en los que tú, por ejemplo, con el teléfono, lo puedes hacer, claro, totalmente. Comienzas a grabar, hay un control ciudadano. Por supuesto. Sigue la alegría, sigue ese júbilo, ¿no?, de parte de los salvadoreños, reventando pólvora, disfrutando y muy alegres obviamente con esta noticia. Hoy la democracia sin duda ha evolucionado, respondiendo a las necesidades actuales del país, respondiendo a las necesidades de la gente, respondiendo a las demandas de la gente, y El Salvador sin duda está listo en esta etapa de la historia para marcar este nuevo hito nunca antes visto, y todo esto se ha visto obviamente por el respaldo popular, el respaldo de los salvadoreños. La reelección del presidente Nayib Bukele sin duda ha sido el tema, por supuesto, en la agenda esta noche, del cual estamos, por supuesto, analizando, y le da la opción al pueblo para elegir continuar con el presidente, si así lo desea, repito, en elecciones libres, en elecciones democráticas, tal como ha quedado precisamente en esta reforma constitucional, que es el tema que hemos estado platicando esta noche. Bueno. Es correcto lo que yo decía al inicio de la entrevista, o sea, esta es la materialización por parte de la Asamblea de lo que la gente ha venido pidiendo. Sí, y desde hace años. Lo que la gente decía, y si tú hablabas con algunas personas te preguntaban, ¿y qué va a pasar cuando salga el presidente Bukele? Te decía. ¿Van a sacar a los mareros a las calles otra vez? Por ejemplo, era una de las preguntas que te hace la gente común y corriente. Claro, claro. ¿Qué te preguntaba el inversionista, verdad? Y miren, si el presidente Bukele sale,
cómo quedo yo con mis empresas después de que yo haya invertido, claro, ¿verdad? Y me vayan otra vez a extorsionar, Entonces todas estas cosas te abren la posibilidad de mantener una estabilidad política perdurable en el tiempo. Te abren la posibilidad siempre y cuando el pueblo lo quiera, y eso es importantísimo. Es siempre la voluntad popular la que guía los destinos del país. En este momento nosotros tenemos un líder que la gente apoya, respalda y que ha tomado las decisiones correctas en el rumbo del país, pero a la larga es un mandato popular que él está ejecutando. O sea, Nayib Bukele tiene la legitimidad y el respaldo en sus decisiones y se ha sometido al escrutinio público, se ha sometido al mayor ejercicio democrático que puede haber en el mundo, que son las elecciones. Lo ha hecho en el 2019, lo ha hecho en el 2024 y lo va a hacer nuevamente en el 2027. O sea, no se está perpetuando en el poder como quieren hacer ver algunos sectores opositores, por gusto o porque él quiere o porque él necesita estar ahí, sino que él se somete a la voluntad del pueblo y es un mandato del pueblo de que continúe. Claro. O sea, la gente en las urnas le revalida ese mandato popular. Y lo que pasa es que, perdón, aquí viene también aquello que la oposición se puede agarrar de esto y decir la reelección indefinida es dictadura. Esa es la cuestión, claro. No en automático es así. Exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, no hay dictadura, y aquí es sumamente simple, no hay dictadura donde hay elecciones libres. Donde hay elecciones libres, democráticas, transparentes, observadas por la comunidad internacional, con participación plural, donde pueden haber en los organismos, y de hecho lo hay, en los organismos electorales, observancia de los demás partidos políticos. Dictaduras donde no se puede votar también. Donde no hay elecciones. Claro, donde no puedes ir. Donde no hay elecciones, no puede votar, no puede, bueno, en Nicaragua, por ejemplo, que cada candidato que surge lo meten preso, ¿verdad? Y entonces ahí no puedes estar hablando así. O en Venezuela, por ejemplo, que nunca salieron las actas. Sí. O sea, las actas las tiene la oposición, pero Maduro nunca mostró actas con resultados. Claro. Entonces hay otro montón de situaciones y elementos que te permiten determinar esas situaciones, ¿verdad? Claro. El Salvador no es una dictadura. Y además, yo creo que si el pueblo no quiere reelección, simplemente no va a votar por él mismo y nadie le está obligando a reelegir, por ejemplo. Pues sí, es que ese es el punto. El ejercicio y lo que te convalida la situación es que se abre una posibilidad constitucional de competir. Eso es lo que ha ocurrido este día. Esa posibilidad no es que se le ocurrió a la Asamblea Legislativa sino que esa posibilidad la gente la pedía. La pedía, claro. En los mercados, en los parques, en las calles, en los barrios. Le estás dando esa posibilidad y se va a someter a elecciones en el 2027 con un sistema democrático, con una autoridad electoral plural, y es donde ese ejercicio democrático que el pueblo salvadoreño va a hacer es lo que va a determinar el rumbo de las políticas del país para los del 2027 para los próximos 6 años. Ahora bien, a nivel internacional, la reelección indefinida, que era precisamente lo que estábamos hablando, y aquí va la pregunta, ¿son todos dictaduras? No, es que lo que pasa es que mira, en ese análisis tenés que también ubicarte en qué vas a analizar. Porque, por ejemplo, los sistemas parlamentarios en Europa, por lo general, donde se elige un primer ministro o un presidente del gobierno, en el caso de España, pero lo eligen en los parlamentos. Entonces, en Canadá, por ejemplo, lo eligen el parlamento. Entonces pasan, ¿qué? 10, 15, 20 años, etcétera, en el poder porque están respaldados por el parlamento porque es el tipo de elección. ¿Me entendés? Ellos eligen a quien dirige el ejecutivo. Por lo general en las monarquías ocurre eso también, imagínate. Ese es un análisis interesante, fíjate que es bueno hacer. Los órganos ejecutivos, existen órganos ejecutivos monistas y dualistas. Dualistas quiere decir que hay un jefe de gobierno y hay un jefe de Estado. En las monarquías, por lo general, el jefe de Estado es el rey. Pero el jefe de gobierno, con los ministerios y todo lo demás, son los primeros ministros. Entonces, el primer ministro. Entonces, el ejecutivo tiene esas dos vertientes.
el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Esos son ejecutivos dualistas. Los ejecutivos monistas, que es el que nosotros tenemos y casi toda Latinoamérica, el ejecutivo, el mismo presidente en la misma figura, es el jefe de Estado y también es el jefe de gobierno. ¿Me entendés? Entonces, si que alguien esté mucho tiempo en el poder ejerciendo, por ejemplo, como jefe de Estado, te hace dictadura, entonces todas las monarquías fuesen dictadura, y no lo son. Pero es difícil compararla porque ellos tienen un sistema parlamentario de elección de ejecutivo, de su primer ministro o el presidente del gobierno en caso de España. Nosotros, como no tenemos monarquía, pero en esta figura del ejecutivo, en un ejecutivo monista, confluye el jefe de Estado y jefe de gobierno, nosotros pasamos por elecciones, ¿ya? Entonces, no en automático que el presidente o quien esté al frente del ejecutivo pueda presentarse a elecciones para la reelección, en este caso sí, reelección. Y también en la semántica del concepto hay mucho análisis que seguramente podremos hacer en algún momento. El que el presidente está ahorita es un segundo mandato, no es reelección. Él se separó 6 meses y fue producto de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Esta vez que vas a una reforma constitucional, que ya le hiciste, la Asamblea hizo una reforma constitucional, ahora sí vas a reelección, ahora sí pueden hablar de reelección. Entonces, algunos atacaban, porque decían, ¿querés esconder el tema del segundo mandato con reelección? Es que lo que pasa es que en el contexto y en el contenido del concepto como tal hay grandes diferencias. Esta vez sí vamos a poder hablar de reelección, ¿verdad? Porque el presidente, con esta reforma constitucional, en teoría, habrá que hacer los análisis más profundos y no me quiero adelantar, a ver qué mecanismos hay para que él se presente en las candidaturas, ¿verdad? Entonces, no me quiero adelantar en ese análisis, pero está esa situación. Entonces, vos no puedes decir, es que alguien esté al frente del Ejecutivo mucho tiempo, es de dictadura. Tal como tal, porque hay sistemas de sistemas en los países, ¿verdad? Y es difícil compararlo con sistemas parlamentarios que tienen 10, 15 años con primeros ministros en el poder, y nosotros que tenemos un sistema presidencialista en donde se vota por ellos, ¿verdad? Allá votan por el Parlamento y el Parlamento forma gobierno. Y el jefe de Estado es vitalicio, que son los reyes, y todavía se mueren y sigue de jefe de Estado. Entonces, no, es como que compares no peras con manzanas, sino que peras con limones. O sea, que es más lejos, ¿verdad? Entonces, esos análisis tenés que hacerlos diferentes. Lo que sí te puedo decir es que se habilite la reelección presidencial no en automático te está convirtiendo en una dictadura. Claro. Eso no es así. A mí me encanta cómo la gente está reaccionando, de hecho, en redes sociales, y quiero detenerme a leer un par de comentarios. Dice por acá, la verdadera antidemocracia es limitar a los salvadoreños a su derecho de elegir a quien quiera. Lo que le molesta, dice, a la oposición es la reelección, es que saben que no pueden ganarle. Es que ese es el otro punto. Y fíjate que ahí se abre una posibilidad para la oposición, si lo querés ver también desde ese lado. No tendrán que esperar hasta el 2029 para vencer al presidente. Y mejor aún, no necesitarán el voto absoluto, o sea, no necesitarán el 50% más uno. O sea, le pueden ganar con un porcentaje menor, pero tienen que ganarle en las urnas. O sea, si también lo ves desde ese lado, del lado contrapropuesto, la oposición tiene una oportunidad de hacerse del Ejecutivo, si lo querés ver así. O sea, por eso te digo, se presta a muchos análisis dependiendo del paradigma de que tú lo veas y dependiendo cómo lo quieras explicar también. Entonces, si nos ponemos en ese sentido, ellos podrán presentar un candidato, 3, 5 candidatos en el 2027 y no van a necesitar ese porcentaje que sí necesitó Nayib Bukele en 2019 para vencer el bipartidismo, que era el 50% más un voto. O sea, era para el presidente Bukele y el pueblo salvadoreño fue sumamente difícil alcanzar ese umbral para derrotar el bipartidismo, que por 30 años había tenido hegemonía en el poder político aquí. Claro, lo que pasa, viste dos escenarios. Uno es el bipartidismo, que obviamente lo quebraste, lo deshiciste, y lo otro es que registraste históricas elecciones nunca antes vistas. Entonces, ahora, si quieren romper con el proyecto político que está impulsando el pueblo salvadoreño a través del presidente, a través de nuevas ideas,
Lo pueden romper con menos porcentaje que como se rompió el bipartidismo. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, también es válido. ¿Me entendés? O sea, le es más fácil, pues. Le es más fácil derrotarlo si quisieran, pero tienen que hacerlo en las urnas, ¿verdad? No con otros mecanismos. Buscar cualquier otro mecanismo, tiene nombre, se llama golpe de Estado. Tiene nombre, se llama golpe. Buscar cualquier otro mecanismo. Si lo hacen en las urnas, seguimos con las reglas democráticas y pues los proyectos políticos. Entonces, yo creo que se está abriendo la posibilidad, nuevamente la gente va a poder decidir y pues es parte del ejercicio democrático. Recalco el papel que deben tener las autoridades electorales, la ciudadanía de participar masivamente también, porque eso le va a dar legitimidad al proceso democrático salvadoreño. Sí. Que nosotros estamos siendo referentes en muchos temas a nivel internacional y a nivel regional, particularmente el tema de la seguridad, que hemos sido ejemplo. Creo que también podemos ser en el 2027 ejemplos de democracia, ejemplos de transparencia, de hacer las cosas bien, de otorgarle ese poder, esa soberanía que teóricamente se maneja siempre cuando hablas de democracia, de otorgársela y de ser ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien sin caer en dictadura, claro. Respetando el juego democrático y venciendo a quien tengas que vencer en las urnas. Por supuesto.